totalmente dependientes de su pastor para vivir, para su necesidad de alimento, su necesidad de agua, a diferencia de otros animales como lo es el camello o la serpiente, que los camellos y la serpiente pueden pasar largo tiempo sin comer o sin beber agua, como el caso del camello. Las ovejas se pierden con facilidad, no son como los perritos. Los perritos por lo general salen a pasear o uno los deja en un lado y son capaces de volver al hogar por medio de su olfato. Hoy en tiempo los perritos caseros no son muy hábiles, parece, cuando se pierden. Pero por lo general hay otros animales que son capaces de regresar. Las ovejas no, se pierden con facilidad, caminan en busca de alimento y se olvida dónde van. Y lo otro es que no se pueden defender, no tienen formas de, como dientes, garras, algo en lo cual ellos se pudieran defender de los depredadores. Entonces, algo que caracteriza a la oveja, y por eso Jesús también ocupa esa imagen, es que la oveja es totalmente dependiente, depende del pastor para todo. Y el pastor es quien hace el trabajo duro. Él es el que tiene que estar atento siempre, sin distraerse, para que ninguna de sus ovejas se pierda, se caiga por un barranco, eh, su trabajo es sacrificado, es peligroso, no existen las comodidades en el campo, no hay comodidades, y menos en esa época. Se vive, se pasa el tiempo a la intemperie, al sol, hay que buscar quizá alguna sombra, al frío, hacer una fogata. Es un trabajo duro y, y se lleva a cabo en un lugar difícil, en un terreno hostil, en Medio Oriente, no se caracteriza por grandes y verdes pastizales. Por lo general, si uno ve en las películas, en la serie o lo googlea, por lo general es un terreno seco y pedregoso, en la mayoría. Eh, y peligroso porque siempre hay animales depredadores que buscan alimento natural. Busqué ahí qué animal había en esa época y habla del oso pardo sirio, el lobo se encontraba el león asiático en esos sectores. Entonces, habían varios animales de los cuales había que defenderse y defender también a las ovejas. Además, era un trabajo que no era muy bien considerado por los egipcios de aquel entonces, porque ahí en Génesis 46-34 hay un registro de que los pastores eran considerados como abominación. Pero en Jeremías 33:10, Dios utiliza esta figura del pastor y las ovejas, haciendo cuando el pueblo se encontraba en el exilio, dispersos, digregados por toda la tierra, eh, producto de su desobediencia, Dios emitió juicio y el pueblo fue llevado en cautiverio y muchos otros esparcidos. Jesús, el Señor, eh, Jehová Dios, hace eh, profetiza por medio de Jeremías y dice, oíd palabra de Jehová, en Jeremías 33:10. Dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Entonces el concepto de pastor ha estado siempre presente en la historia del pueblo de Israel. Y el ladrón y salteador es el que roba. Del ladrón no vamos a obtener nunca nada. Él no ocupa la puerta para entrar, él se trepa por las murallas y hace todo lo posible para llevarse a las ovejas. Eh, entonces, me salté una diapositiva. Entonces, entonces, ¿qué enseñanzas podemos sacar de estos primeros 6 versículos? Primero, que el pastor conoce a sus ovejas antes de sacarlas del redil y las llama por su nombre. Eso lo podemos ver ahí, usted vaya siguiendo su Biblia. En el versículo 3, el pastor conoce a sus ovejas antes de sacarlas del redil y las llama por su nombre. Ahí podemos nosotros también ver
la soberanía de Dios en la salvación de las personas, teniendo claro que en esta parábola el pastor es el Señor, las ovejas somos nosotros y el redil es el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, en el redil, el Señor ya conoce a las ovejas antes de sacarlas incluso. Y el llamado del pastor, que está en la puerta, es eficaz, porque el pastor llama y la oveja responde positivamente al llamado y sigue la voz de su pastor. Se dirige hacia él y sale. Tercero, es que el pastor va delante de ellas. Y algo que representa para nosotros es que Jesús es el primogénito, el primero. Él fue el que va delante de nosotros. Es el primero que resucitó. Él cumplió perfectamente la ley de Cristo, su justicia. Y por él, ahora nosotros todos tenemos entrada al Padre. Entonces, el pastor es el que va delante de sus ovejas. Como dice Jesús, que Él va a preparar moradas para nosotros, Él ya va delante de nosotros. Esa es nuestra seguridad. Cuarto, también es que la oveja es transformada. Al minuto que recibimos el llamado, oímos la voz del Padre, es porque hemos sido transformados, hemos sido convertidos. Nuestra conversión se produce en aquel entonces cuando oímos el llamado del pastor, el llamado del Señor, y somos regeneradas. Ahora somos capaces de oír la voz del buen pastor, la voz del pastor que llama a sus ovejas. Esta era lo que los fariseos no habían podido entender. Y quinto, que la oveja se arrepiente porque sigue a su pastor, no se revela, no se aparta, va para donde el pastor la lleva, para donde el pastor paran, donde el pastor para, le sigue, no se revela a la dirección de su pastor. En el 4b, en la segunda parte del versículo 4. Y, y algo que nosotros podemos ver en estos versículos es que el pastor preserva a todas sus ovejas. En él podemos estar seguros, porque él es el que provee el alimento. Lo vemos ahí en el versículo 4. Con él, con él lo tenemos todo. Con él no necesitamos nada más porque todas nuestras necesidades como ovejas, como ovejitas, están cubiertas. Todo lo que esto lo mueve es el amor del pastor por sus ovejas, el amor de Dios por sus hijos al cual él llama. Juan intencionalmente busca hacer notar la diferencia y el contraste entre el ladrón, que representa al fariseo, que ellos buscaban beneficiarse de las ovejas. Y Jesús, por otro lado, es el pastor. Y el buen pastor vamos a ver más adelante. Entonces, siguiendo el propósito del libro de la carta de Juan, es que el lector de su evangelio es que logre creer que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios y que creyendo esto nosotros podamos tener vida en su nombre, en el nombre de Jesús. A diferencia del ladrón que solo busca robar, matar y destruir, porque no le importan las ovejas, porque no son suyas, no es el pastor. Y que solo en Jesús vamos a encontrar plenitud de vida, vida abundante, esa vida diferente, la verdadera vida abundante, la verdadera plenitud de vida, lo que significa realmente disfrutar de la vida, lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Porque todos los otros son ladrones, que lo único que buscan es robar, matar y destruir. En los versículos 11 al 15, nosotros vemos ahora, Jesús sigue explicándole a los fariseos
Pero ahora Jesús se identifica con el buen pastor. Dice, en los versículos anteriores, dice, la puerta, aquí parte diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Allí vemos el amor de Jesucristo por las ovejas. Más, y lo contrasta con el asalariado o el ladrón, pero en este caso el asalariado, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y, y, y en este versículo 4 veces menciona la palabra conocer. Dice, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué podemos rescatar de este pasaje? El inmenso, tremendo amor de Jesucristo. Por nosotros, por las ovejas. El buen pastor, por amor, da su vida para salvación de sus ovejas. Porque las ovejas sin pastor se mueren. Porque son solamente del pastor para vivir. En contraste, en el otro lado está el asalariado, que no es pastor. Versículo 12. El asalariado no tiene ovejas, está pagado. Es el trabajo, es un trabajo para él. Pero el pastor, las ovejas no son un trabajo, las ovejas son propias. Y como veíamos, es movido el pastor por amor a sus ovejas. Entonces, el asalariado, cuando ve el peligro, huye para salvar su propia vida. Se apacienta a sí mismo, se cuida a sí mismo, como los fariseos, como Jesús acusa a los fariseos. Y al asalariado huye porque no le importan las ovejas, no le preocupa el bienestar ni la seguridad de las ovejas, en el 13b. Y el buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las identifica, la diferencia entre todas, las llama. Entonces, esas son las diferencias que que Jesús le está haciendo ver a los fariseos. Esta notable diferencia entre el asalariado y el buen pastor, que lo identifican a él, al propio Jesús. Y es interesante eh, darse cuenta de cómo Jesús utiliza esta palabra conocer, y las conozco, y me conocen, y son conocidas. Utiliza esta palabra, porque la palabra conocer en la Biblia es la misma que se utiliza cuando se habla de una relación de intimidad. Por eso es que el buen pastor busca esta relación íntima de confianza con sus hijos, con sus ovejas, siguiendo el concepto del redil. En los versículos puse ahí un par de ejemplos de cómo se utilizaba esta palabra cuando se hablaba en el matrimonio a la hora de tener como intimidad. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Esa misma palabra en el original es la que se ocupa Jesús aquí para decir que él conoce a sus ovejas. Está haciendo mención o reforzando la idea de que entre el pastor y sus ovejas hay intimidad, hay cercanía, hay confianza, hay amor. Como en Génesis 4:7 dice, y conoció Caín a su mujer, y conoció Caín. Otro ejemplo dice, pero no conoció, haciendo alusión a José con María, dice, pero no conoció hasta que dio a luz a su hijo. José no la conoció, no tuvo esa vida de intimidad con ella. En Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces este concepto de conocer hace referencia a una intimidad fuerte, de confianza,
de cercanía, de amor. Es lo que Jesús tiene por sus ovejas. Y es interesante ver que en Juan 17, en el mismo 7 versículos, 7 capítulos más adelante, no vemos a Jesús orando por el mundo, sino que está orando por sus ovejas, por sus discípulos. Jesús murió por todo el mundo, sin distinción de personas, por todos sus escogidos, de todo el mundo, de todo pueblo, lengua y nación. No hay contradicciones cuando vemos a Jesús orando por sus discípulos y los que han de venir. Hay ovejas dispersas por todo el mundo, en el redil del pueblo judío, pero también había otro redil, como lo vamos a ver más adelante, el redil de los gentiles. Pero la predicación era primero para ellos, para el pueblo judío. Como vemos, como leemos en Romanos 1:16, dice, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree primeramente para el judío y luego para el griego. Allí están, allí nosotros podemos adelantarnos a ver estos dos rediles, del pueblo judío y el de los gentiles. El versículo 16 al 18 avanzando dice así también. También tengo otras ovejas, esto es lo que estábamos leyendo recién, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos el amor del Señor por sus ovejas. El poder y la autoridad de Él para poner su vida y volverla a tomar. Este capítulo 10, hermanos, de Juan, es como la explicación del capítulo 34 de Ezequiel. De Ezequiel, del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, muchos años. Miren lo que dice. Si usted en su casa allí lo puede leer después más detenidamente. Pero mire lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahí habla Ezequiel, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se cuidan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni buscáis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta del pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Me voy a saltar al 7 y dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo voy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues, mire, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más comida. Porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire lo que dice el Señor aquí en Ezequiel 34. Esto es lo que llevaba sucediendo. Los pastores se apacentaban a sí mismos, no curaban a la enferma, no fortalecían a la debilitada, no eran capaces de traer a la descarriada, no iban a buscar a la perdida
se hicieron totalmente inútiles como pastor. Entonces, Jehová dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y aquí en el capítulo 10, ¿a quién vemos? A Jesús, a Dios, buscando a sus ovejas. El cumplimiento. Dios condena a los falsos pastores. Jesús aquí está reprendiendo a los fariseos, acusándolos de ciegos espirituales, incapaces de ver su propio pecado, incapaces de cuidar a las ovejas, de sanar sus heridas, de fortalecer a las débiles, de traer a las descarriadas, y ni mucho menos ir a buscar a las que están perdidas. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Las volveré a conocer, volveré a tener intimidad con ella, comunión, confianza, cercanía, intimidad. Y aquí está Jesús. Entonces, ¿qué enseñanza encontramos en estos versículos de Juan, del 16 al 18? Es que en el redil, este redil del que estamos hablando es Israel, pero dentro del pueblo de Israel hay creyentes y no creyentes, que creían en Jesús y otros que no creían en él, como dice el versículo 16. Pero también hay otro redil, en el cual también hay otro pueblo suyo, o ovejas, podríamos decir también ovejas, siguiendo el concepto. Este otro redil son los gentiles, a los que en Pablo allí en Romano menciona como los griegos, los, los otros. Entonces están los judíos y los gentiles, dos rediles, y que de estos dos rediles hará solo un rebaño, en el versículo 16, un solo pueblo, donde Jesús será el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas. Y esta vida que el Señor da, la da voluntariamente. Y tiene el poder para volverla a tomar. En este pastor es en quien nosotros podemos confiar. Da su vida por nosotros, no huye del peligro, está con nosotros. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que nos ofrece salvación y vida eterna en Él. Él es la puerta que nos da la vida eterna. Del versículo 19 al 21, dice así, continúa diciendo así, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Obviamente Jesús le está diciendo a ellos de que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, Él tiene el poder para darla y volverla a tomar. Obviamente a los fariseos eso les enojó, los enfureció. Y todos los que estaban ahí, recuerden que estaban los fariseos, estaba el ciego, están todos ahí alrededor escuchando todo, y me imagino que debió haber empezado a llegar mucha gente. Entonces esto es lo que se ocasiona. Volvió a haber una disensión entre los judíos por estas palabras, por las palabras que leímos recién. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Le decían a la gente que estaba ahí, ¿por qué lo escuchan? Demonio tiene. Había otro grupo que decía, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos del ciego? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, porque Jesús le hablaba por parábola. Eh, Ellos querían oír que les dijera, sí, sí, soy el Mesías. No, no, soy el Mesías. Querían que le dijeran así abiertamente. Pero Jesús les respondió, os lo he dicho. Jesús les dice, ya se lo dije, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras, las señales que él hacía, dan testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y el 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya se los dije, ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen.
Eso le está diciendo en el versículo 26. Mis ovejas, por el contrario, podríamos decir, por el contrario, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ya con esto, la ira de los fariseos se enciende, se prende. No, aquí arde Troya, como se dice. Yo y el Padre, uno somos. Se iguala a Dios. Mire cómo, ¿qué enseñanzas podemos sacar de esto? A modo de comentario solamente, la fiesta de la dedicación del templo es una celebración que comenzó en la época de los macabeos. El templo había sido eh, ensuciado, por decirlo así. Se sacrificaron animales paganos en el altar. Entonces, cuando ellos volvieron allí, hicieron dedicaron el templo nuevamente al Señor. Y pues esta fiesta es la que se sigue celebrando. Y se le llama la fiesta de la dedicación del templo. En ese momento estaban allí Jesús y llegan al pórtico de Salomón. Y el pórtico de Salomón era la parte exterior del atrio, ahí del templo, donde podían entrar judíos como no judíos. Allí llegaban también los gentiles. Entonces allí estaba Jesús, en ese lugar. Y allí es donde Jesús le habla con ellos y les dice de que Él y el Padre uno son. Entonces, cuando están los fariseos ahí y le preguntan, dinos si tú eres el Mesías, su intención no era sincera, no era para seguirlo si era el Mesías y ayudar, adorarlo, sino que querían que dijera que él era el Mesías para tener el pretexto de poder apedrearlo y matarlo. Eso lo veíamos en el versículo 31 al 33. Pero por otro lado también vemos la soberanía de Dios en la salvación. Les dice a los fariseos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, no son de sus ovejas. En el versículo 26 lo podemos leer. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y si recordamos en Romanos capítulo 9, versículo 16, cuando estudiamos el libro de los Romanos, leíamos que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. La salvación siempre ha estado en las manos del Señor. Dios es el responsable de la salvación del hombre. Dios es el que hace que suceda la salvación del hombre. Pero el hombre es responsable de su condenación, por cuanto cambió la verdad de Dios por la mentira. Eso lo leemos en Romanos capítulo 1, versículo 25, donde habla sobre la culpabilidad del ser humano. Entonces, Dios es el que nos llama. Él hace el llamado, Él hace la invitación a todos, hace el llamado y sus ovejas responden positivamente. Y nosotros ahora podemos gozar y disfrutar de la seguridad de la salvación, porque Jesús preserva a sus hijos, no pierde ninguna de sus ovejas. Ahí en la parte B del versículo 28 lo leemos. Y recuerdan que también en el libro de Romanos, en el capítulo 8 concluye diciendo de que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, eh, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Así tan grande es el amor de Dios que Él da su vida por rescate de sus ovejas. Y el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Por eso cuando nosotros conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Si adoramos al Hijo, adoramos al Padre, porque el Hijo y el Padre uno son. Y esa comunión que tienen entre ellos es la que Él busca que nosotros también tengamos con Él. Entonces,
podríamos pensar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con los cristianos que abandonan su fe? Si podemos estar seguros en la salvación, pareciera que ellos pierden la salvación, pero en la primera carta del mismo apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 19, la escritura nos enseña, nos dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recuerden que dentro del redil hay ovejas que creen y ovejas que son del pastor y no son del buen pastor. Si regresan al mundo y salen de nosotros, es porque nunca fueron de nosotros. La perseverancia es el sello, es la marca del cristiano convertido, del cristiano transformado, porque Cristo prometió preservar a sus ovejas, a no perder ninguna. Entonces, ¿por qué continúa usted? ¿Por qué continúo yo? Solo porque Cristo lo prometió, porque Cristo lo dijo. Él prometió preservar la vida de sus ovejas. Él es el buen pastor, no pierde ninguna de sus ovejas, porque si perdiera alguna oveja, no sería el buen pastor. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Todos los hombres que quisieron ser como Dios están muertos. Jesús murió, pero también resucitó. Un ejemplo, dos ejemplos, Nabucodonosor y Herodes. Nabucodonosor quiso gloriarse como Dios por la grandeza de Babilonia. Herodes en un discurso lo aplaudieron, lo exaltaron, recibió la gloria como si fuese un dios. ¿Y qué les pasó? Nabucodonosor fue humillado como un animal, vivió como un animal por 7 años, hasta que volvió en sí y reconoció que hay un solo Dios. Herodes, por otro lado, murió comido por gusanos. En Juan 10, entonces, vemos a Dios tomando la forma de siervo y no un hombre pretendiendo ser Dios. Jesús es Dios. Jesús y el Padre uno son. La historia de Nabucodonosor está ahí en Daniel 4, si lo quiere leer después en su casa con más calma. Es bonita también la historia. Y Herodes, lo que le sucedió está ahí Herodes, en Hechos, capítulo 12, del versículo 21 al 23, está como así de rápido, murió comido por gusanos por pretender ser como Dios. Pero Jesús, no. Jesús murió, pero resucitó. Y ya nos vamos acercando al final, dice en el versículo 31 al 39, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras. Ahora sí que sí. Le acaba de decir que Jesús, el Hijo y el Padre uno son. Entonces los judíos vuelven a tomar las piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Están con las piedras en la mano, quizás algunos más de algunos, quizás ya se la tiró. Es como hoy en día, es como que nos estuvieran apuntando con una pistola. Está como a punto de enfrentar la muerte ante una horda, ante una multitud enfurecida, no hay mucho que hacer. Pero Jesús intenta hablar con ellos, razonar con ellos, citando a las escrituras. Mire cómo contesta Jesús. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Porque estaba hablando con los maestros de la ley, con los fariseos, entendidos en el tema, les dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y en la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Parece complicado el versículo, pero no lo es tanto. Y tampoco vamos a profundizar mucho en el versículo, pero es interesante si usted lo puede ver después con más calma. Continúa diciendo, le dice, ustedes dicen que yo blasfemo porque dije, hijo de Dios soy.
el versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Algunas enseñanzas y aclaraciones de este pasaje. Primero, rápidamente, sois dioses. El hecho de que él dice sois dioses, eso se lee en el Salmo 86. En el Salmo 86, si usted lo quiere revisar. Ahí dice, y está haciendo mención o alusión a las autoridades que deben de juzgar. Jesús argumenta que la Escritura lo mencionan acerca de personas y que entonces no puede ser una blasfemia. Lo que dice porque está en la Escritura es algo que dice ahí. Entonces no es digno de muerte. Usted después lea el Salmo 86, ahí está clarito. Las señales no tienen el poder, pero sí confirman que las hace y que sus palabras son ciertas. Ese es el objetivo de las señales que hacía Jesús. Entonces, por esto Jesús invita a los judíos a evaluar sus señales. Examínenlas, examinen al ciego, sus obras, porque si las hicieran, examinaran, escudriñaran, profundizaran un poco más en eso, se darían cuenta de que Jesús hacía las obras que el Mesías, el Cristo prometido por Dios, debía hacer cuando Él llegara, cuando estuviera con ellos. Pero ellos no lo hacían. Por orgullo, ellos se negaban a creer, porque ellos se apacentaban a sí mismos, ellos se beneficiaban de las ovejas, ellos se aprovechaban del pueblo. Ellos eran incapaces de ver su propio pecado, eran incapaces de ver y reconocer al primogénito Hijo de Dios que lo tenían ahí enfrente. Con todas las señales, con todas sus palabras, eran incapaces de poder reconocerlo. Y nosotros también hoy en día estamos llamados a indagar en su palabra, a escudriñar su palabra, a reflexionar en ella, porque esa es la manera en que nosotros podemos crecer en el conocimiento del Padre, podemos crecer en relación, en una relación íntima con Él, en su revelación, en la Escritura, eh, cuando permanecemos en su presencia y vivimos y llevamos una vida apartada para Él, llevamos una vida en santidad. Jesús vino para que por Él conociéramos al Padre. Y el Padre dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Y Juan 17:3 dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es de suma importancia, tenemos una tremenda responsabilidad nosotros de escudriñar las Escrituras, buscar tener una relación con el Padre en la palabra de Dios, en su palabra que nos dejó a nosotros hoy en día. Y ya para finalizar, los últimos dos versículos dicen así. Y se fue de nuevo Jesús, porque sale arrancando, se escapa, lo tratan de agarrar y Jesús sale para y se escabulle y sale. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar primero, donde había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, y muchos venían a él y le decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Creyeron? ¿Cómo creyeron? Es importante hacernos esa pregunta, porque muchos de ellos esperaban al Mesías, pero el Mesías iba a ser un libertador, un guerrero, que lo iba a sacar de la opresión de Roma, y se iban a levantar en armas, iban a ser libres, y esa era la idea que ellos tenían del Mesías. Y si volvemos al capítulo 2 de Juan, versículo 24, allí dice también que muchos creyeron también viendo las señales, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos.
porque conocía sus corazones. Algunos hermanos no creían correctamente en Jesús. Y hoy en día hay muchas personas que se hacen una imagen errada de Jesús. Juan escribió el Evangelio para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero muchos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creyeron en su deidad, en su divinidad. Algunos tenían esta visión equivocada. En una semana más, Jesucristo iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén y una gran multitud le gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, bendito el que viene. Y una semana más tarde están gritando, quizás no todos, pero muchos de aquellos que estaban en la multitud estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Muchos de ellos tenían una imagen totalmente equivocada. Jesús dijo, no se confiaba de ellos porque conocía sus corazones. Y 2 meses en el eh, en Hechos 2, podemos ver cómo de la predicación de Pedro se convierte en 3.000 personas. Otra multitud ahora creyendo allí mismo. Entonces, es importante creer correctamente en Jesucristo. Jesús, creer en Jesús implica, siguiendo el Evangelio de Juan, creer en las Escrituras. No se puede creer en Jesús si yo no creo en la palabra de Dios. Implica también creer en el Padre. Capítulo 14, versículo 1. Creer en su nombre, en el nombre de Jesús. En el capítulo 1, versículo 2. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Capítulo 20, versículo 31. Creer también que Jesús es Dios. Eso está en el capítulo 10, versículo 31. O en el capítulo 1, versículo 1. Creer en sus señales. También, capítulo 20, versículo 30. Creer que Jesús es el Mesías. Capítulo 4, versículo 25. Pero es interesante notar que todo esto es lo que implica el creer en Jesús. Pero el ciego quizás no tenía mucha idea de todo esto. O el malhechor, que estaba en la cruz con Cristo, crucificado. En Juan 9:38, en la sanidad del ciego, eh, el ciego le pregunta a Jesús, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues lo has visto, el que habla contigo es. Y él le dijo, el ciego le dice estas palabras, creo, Señor, y la adoró. Creo y la adoró, porque era una oveja, tenía el oído, conocía la voz de su pastor y le siguió. Creo, Señor, y la adoró. Y mire la imagen del malhechor allí en la cruz. Mire lo que dice allí en Lucas capítulo 23. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le gritaba el malhechor. Y respondiendo el otro, le reprendió a este otro malhechor diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Está crucificado al lado de Jesús y reconoce, se refiere a Jesús como Dios. ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, merecemos nuestros hechos. Allí, ¿qué vemos? ¿Qué notamos? Arrepentimiento en las palabras de este malhechor. Mas ahora sí, apuntando a Jesucristo, mas ningún mal hizo. Adora al Señor, reconoce su santidad, que ningún mal hizo. Deja de mirar al malhechor y vuelve su vista a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire el malhechor, ahí en la cruz testificando de Cristo, evangelizando ahí.
colgado, le habla al otro. Y a Jesús le pide en arrepentimiento, clama a él, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Imagínense, él tenía claro que están los tres crucificados, vamos a morir si no hay otro camino. Pero él sabe de que él volvería. Fe, fe en acción en la persona del malhechor. Quizá él no había oído todo esto, pero la fe, ese malhechor era una oveja del Señor, que cuando oyen la voz de su pastor, le siguen. Entonces ya ir cerrando el capítulo 10, estas enseñanzas que nosotros podemos ver aquí deben darnos seguridad, seguridad y tranquilidad de que Jesús sí es el Hijo de Dios y que en Él sí encontramos salvación y vida eterna. Podemos estar seguros. Primero, vemos la soberanía de Dios en la salvación del pecador. Cuando el Señor hace el llamado, ese llamado es eficaz porque las ovejas responden a la voz de su pastor y le siguen. El buen pastor actúa por amor, es capaz de dar su vida por las ovejas. La oveja es el objeto del amor del Padre. Él prometió estar con nosotros hasta el final. Solo en Jesús y no en otro encontramos salvación. Solo en Jesús. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que anunciamos. Porque cualquier otro es ladrón y lo único que busca es robar, matar y destruir. No tiene otro propósito. Solo en Jesús encontramos plenitud de vida. En Jesús ofrece vida eterna, vida plena. La verdadera vida la encontramos en Jesús y no en otro. Hay dos rediles. Ahí él hablaba de los judíos y también están el gentiles, en el cual estábamos nosotros como gentiles. Y ahora somos parte de un solo rebaño y un solo pastor. Y que esta salvación es segura, porque el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Y eso debe traer tranquilidad y paz a la vida, porque el que comenzó la obra la perfeccionará en nosotros, el buen pastor. Y entonces, hermanos, nosotros debemos y estamos llamados y tenemos una responsabilidad de escudriñar las escrituras, de buscar en su palabra y de eh, construir esta relación de intimidad con el Padre, porque el Padre eso es lo que quiere, tener una relación íntima con nosotros. Y nosotros debemos de eh, hacerlo así también. Y la forma es por medio de su palabra que nos dejó esa revelación escrita que nosotros tenemos hoy para poder conocer al Padre y disfrutar de esta vida plena, que comienza aquí, la vida eterna comienza aquí, cuando conocemos al Padre. Debemos de aprender a relacionarnos con Él de esta manera íntima por medio de su palabra. Así que eso, mi hermano, un desafío y que hubo palabras que deben de traer paz y gozo a nuestra vida, sabiendo de que somos el objeto del amor de nuestro Señor. Y Él apacenta sus ovejas como el buen pastor a cada uno de nosotros.